Hola a todos. Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. La verdad es que es un lujo y una maravilla ver esto otra vez lleno de gente. Ojalá que podamos seguir llenándolo durante toda la temporada. Bueno, lo primero de todo quería dar las gracias, que las tengo aquí en primera fila, a Flor Álvarez Lloriana y a Teresa Sanjurjo, porque gracias a ellas tenemos la suerte de contar con Emilia y con Rosa, que han aceptado nuestra invitación de presentar aquí su libro. Bueno, es un libro que podéis comprar en el stand que nos han montado ahí los de la librería Cervantes, que luego os lo firmarán. Y nada, bueno, como sabéis, a nosotros nos encanta contar con mujeres profesionales que nos cuenten un poco su experiencia, que nos hablen de su profesión. Y hoy, bueno, pues tenemos la suerte de que nos presenten su libro, que de alguna manera es una especie de biografía, recopilación de distintos momentos de su vida que ellas han recogido en este libro, que consta de, bueno, pues que han estructurado en 9 partes, y vamos a ir hablando con ellas poco a poco de cada una de las partes de las que hablan. No necesita mucha presentación. Rosa, Rosa es de formación licenciada en Derecho, es abogada en ejercicio, de hecho, porque sigues colegiada, pero ejerce como periodista en el ABC, en los periódicos del Grupo Vocento, y además colabora en la radio, en Onda Cero, en Es Radio. Y Emilia es la directora de La Otra Crónica del Mundo. Tampoco es periodista de formación, estudió Humanidades y es bueno, pues periodista efectivamente en el periódico El Mundo, ha escrito una serie de novelas, etcétera. Y bueno, eso es todo. La verdad es que me siento yo aquí fatal entrevistando a las periodistas, pero bueno, os dejo con ellas, y si os parece empezamos hablando de la primera parte del libro, que empiezan a hablar de sus madres. O sea que, bueno, pues sí. Aquí os dejo la palabra. Hola, buenas tardes. Sí, muchísimas. Gracias a Ana, gracias a Teresa, gracias a Flor, gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias a la Fundación 16 de 24. Estamos encantadas y agasajadas sin ninguna razón, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de nuestro libro. A eso venimos. A eso venimos, ¿no? Hablamos de nuestras madres en el primer capítulo, es decir, es verdad que es un libro escrito por las dos, pero cada una escribe su parte, ¿no? Son varios temas y cada uno hacemos nuestra parte. Y en realidad el libro tiene el origen precisamente en nuestras madres. En una frase que mi madre me dijo antes de morir, que fue lo último que dijo, que fue: no tengas críos. Y entonces eso es una cosa que yo le conté a Emilia y tuvimos la idea de que teníamos que hacer un libro que se llamara No tengas críos, luego yo teníamos que llenarlo, pero que el libro se tenía que llamar No tengas críos. Y de hecho lo único que ha acabado llamándose No tengas críos es mi capítulo sobre las madres en ese libro, porque cuando llegamos a la editorial, pues Imelda, nuestra editora, nos dijo: pero es que esto va a parecer un libro sobre la maternidad, si tú lo lees y dices no tengas críos. Y claro, tampoco era nuestra intención, no porque estemos ni a favor ni en contra ni nada, ¿no? Pero es verdad que podía ser engañoso. Y ese es el origen del libro, rellenar un libro que se llamara No tengas críos, que al final no se ha llamado No tengas críos por decisiones editoriales que seguramente son más inteligentes que nosotros. Y entonces hablamos de nuestras madres. La mía lógicamente está muerta, la suya no, y la suya dice tú hablas muy bien de tu madre y mi hija habla muy mal de mí. Digo, pero hombre, si eres la estrella, si todo el mundo quiere conocerte, y es verdad, todo el mundo quiere conocer a la madre de Emilia, y yo me alegro mucho de conocerla, y desde luego uno de los capítulos más divertidos del libro es el capítulo que Emilia dedica a su madre, que se titula Si no te gusta Venecia, te tiro al canal, que fue lo que le dijo exactamente el día que la llevó a Venecia, porque ella llegaba a la plaza de San Marcos así que me gusta más la de Salamanca. Y entonces entiendo que su madre le haya pegado muchas veces, pero bueno, eso la ha mejorado. Yo siempre digo que le tengo que dar gracias a mi madre de no ser gorda y peluda,
y seguramente, y seguramente yonki, pero gracias a mí una de las cosas que le tengo que agradecer a mi madre son las muchas tortas que me ha dado. Pocas, dice ella, y creo que tiene, a veces creo que tiene razón. Es difícil escribir sobre mi madre, sobre todo cuando tienes una relación que es al mismo tiempo es bastante cómica, porque ella es cierto que es una persona que a mí me ha impulsado a hacer un montón de cosas, pero al mismo tiempo, pues, cuando me he pasado, pues siempre me ha dado el clásico pescozón que decían en las novelas antiguas. Y es de agradecer. Ahora que se habla mucho del respeto entre padres e hijos, yo creo que mi madre dice, joder, me va a meter Javier Urra en la cárcel seguro, porque... Javier Urra en realidad no es defensor del menor ya, pero como solo sale en la tele él hablando de esas cosas, pues la gente cree realmente que se dedica a eso. No sé, y Urra. Pero es verdad que a las madres hay que estarles siempre agradecidas y nadie te manda a querer a una madre, pero no lo puedes evitar. Y eso es una realidad en mi caso. Eso tiene mucha gracia cuando uno de los capítulos que habla de Rosa, cuando cuenta, porque nos costaba mucho acabar el libro porque somos unas vagas redomadas. Entonces uno de los capítulos que yo le escribí un capítulo a Rosa muy bonito y sentido y tal, y luego Rosa no tenía absolutamente nada bueno que escribir de mí. Me tuve que tirar por una escalera de cabeza y quedarme en coma para inspirarle. Entonces su madre continuamente me dice, Emilia ha hecho un relato muy bonito sobre ti, y tú te has reído de ella. Entonces, claro, cuando tú tienes un golpe como el mío, que estuve un día en coma con la cabeza y te levantas con un edema así, claro, has perdido totalmente la cabeza. Entonces yo mordía a las enfermeras, pegaba a todo el mundo y tal. Entonces me volvieron a inducir el coma. Y entonces mi madre, hasta que no llegó mi madre, no me dejaron, no me quisieron volver a despertar. Y entonces mi madre decía, ¿qué tal se porta? Dice, bueno, pues no está muy bien en sus cabales. Dice, bueno, pero ¿le puedo pegar? Entonces, yo creo que, bueno, eso lo cuentas también tú en el libro, o sea que... Sí, lo cuento yo en el libro. Yo creo sobre esto de las madres, hay mucha literatura sobre gente que odia a sus madres. Por ejemplo, Hemingway odiaba a la suya, y de hecho yo en Dos Pasos decía, es que realmente la única persona que conozco que odia de verdad a su madre, ¿no? Es decir, hay mucha gente que odia a su madre y que ha escrito sobre el odio que tienen a su madre, ¿no? Hay un escritor en Murcia bastante desconocido para la obra que tiene, que es Miguel Espinosa, que murió ya hace unos años, ¿no? Y entonces él, en uno de los libros que tiene, La fea burguesía, dice, amar a los hijos lo hacen también los animales. Dice, lo verdaderamente humano es amar a los padres. Es decir, es lo que nos diferencia realmente. Y entonces yo creo que demostramos en el capítulo dedicado a las madres, que era uno de los el primero que iniciamos, donde es verdad que demostramos que queremos a nuestras madres, pero que también nos reímos de ellas y con ellas, ¿no? Y es verdad que pasamos un tiempo estupendo en el hospital mientras Emilia estaba con la cabeza para allá. Y no sé, pero claro, dentro de lo trágico también está lo divertido. Es decir, aunque estemos en un momento en el que estás preocupado, yo me acuerdo que una vez, y eso lo cuento en el libro, estábamos su madre y yo en algún episodio que tuvo ella, os lo cuento porque está en el libro, ¿no? Aunque como diría Manuel Azaña, la mejor manera de guardar un secreto es poner algo en un libro, pero bueno, como está en el libro lo cuento, no estoy desvelando ni revelando nada extraordinario, ¿no? Entonces había tenido alguna crisis y entonces había entrado hasta guardias de seguridad, un momento que se quería escapar del hospital, y bueno, y entonces cuando salen los dos guardias de seguridad, estábamos su madre y yo sentadas en un pollete y de una ventana, y entonces salieron ellos así como tranquilizándonos, está todo bien, y yo iba a verte una porra así aquí, y le digo, ¿la ha tenido que dar con la porra?
Dice, no diga eso, que se puede malinterpretar. Y claro, yo entiendo que no todo el mundo tiene la... O cuando salía otro médico y decía, le decía, ¿la han atado? Dice, no diga atar, diga sujetar, porque ella puede oír atar y no conviene. O sea, dentro de lo trágico también está los recursos humorísticos, pero porque te los proporcionan ellos, no porque tú los provoques. Y bueno, el de las madres era el primer capítulo y de hecho el origen del libro. Es que a mí me hace mucha gracia porque tú dices, una de las cosas que dices, mi madre molaba. Sí, ¿verdad? Dice, era la mejor conductora que he conocido. Sí. Y luego dices otra frase que me ha hecho mucha gracia, dice, porque desde pequeños aprendemos, bueno, es que se me nublan las gafas con la mascarilla y con el... Dice, desde pequeños aprendemos que las madres están para avergonzarnos. Claro, de toda la vida. Yo, esa gente que de pronto descubrí que mi madre no era el ídolo y tal, es de toda la vida, ¿no? Y lo de la conductora también es verdad. Yo tengo carnet de conducir, pero no sé conducir, y su madre está empeñada en enseñarme. Lo que pasa es que entre el confinamiento y tal, y que yo necesito una era, dice, ¿quieres coger el coche por aquí? Digo, no, yo necesito una era. Digo, una era sin árboles, sin nada, no sé, algo por lo que no me pueda caer. No me puedo caer. Y es verdad que mi madre era una conductora estupenda. Y otro de los capítulos está dedicado al trabajo, a cuando yo era abogada. Y entonces, si estaba de asistencia al detenido, pues en Murcia te podían llamar, pues, a la comisaría de Murcia, o a algún juzgado en Murcia, o a Santomera, o a la cárcel de Sangonera, que también estaba relativamente cerca. Pero si te llamaban a Totana, tierra de Bárbara Rey, todo hay que decirlo. Es decir, no me iba a ir en moto, ¿no? O sea, que tampoco llevaba una Harley. Y entonces le decía, mamá, ¿me puedes llevar a Totana? Entonces ahí llegaba la señora abogada con su maletín ahí a asistencia al detenido, con su madre que la había llevado. O sea que, todo esto con carné, ¿eh? Sí, pero yo no conducía, pero mi madre encantada, o sea, si podía llevarme, me llevaba, y era y molaba porque mi madre estaba separada de toda la vida. O sea, yo lo recuerdo a mi padre viviendo en mi casa, y entonces en el colegio era la única separada. Luego había cosas como luego la compró, pero nuestra casa era de alquiler, y en España, es verdad, nadie tenía una casa, nadie vivía en una casa de alquiler. Es decir, nosotros éramos, y a mí me parecía que éramos como americanos, que vivíamos en una casa de alquiler, y además mi madre llevaba la ropa a una lavandería. O sea, hacía cosas extraordinarias en aquella época, y por eso decía lo de que mi madre molaba, y es verdad que molaba. Y Emilia, la tuya también mola mogollón. Hombre. Porque las cosas que cuentas, hay una anécdota buenísima en ese primer capítulo de Madres que no vamos a contar, pero donde creo que se comportó maravillosamente. Y mi pregunta es, o sea, ¿tú crees, no tienes hijos, pero bueno, tienes sobrinos seguro, ¿tú crees que tus familiares cercanos podrían reaccionar de la misma manera ante una trastada monumental de un hijo que ya espero que leáis todos, porque de verdad que merece la pena? No, bueno, a mí bueno, la trastada que le gasto es que a mi madre es que mi madre, lo típico ilusionada, mi madre, parte de mi familia es italiana, mi madre, no, te quiero enseñar Roma, lo conozco también y tal, y el día antes me voy de juerga y tal, y me llevo, y sin darme cuenta, un hachís en el bolso y me tienen en Roma. Pero además, o sea, iba yo caminando alegremente y saltaron unos pastores alemanes así de grandes y me arrastraron por todo el aeropuerto. Y luego, por supuesto, me registraron, vamos, o sea, yo no sé, era muy jovencita, yo creo que dejé de ser doncella ahí cuando me registraron. Entonces, claro, mi madre, o sea, salimos y mi madre diciendo, bueno, no me puedo creer, mi madre ya me quería ingresar en Proyecto Hombre. Además, o sea, insisto mucho que en lo de que lo que me zurra, pero claro, le decía, me empezó a dar con la guía Michelin y decía, pero no me pegues con el pico. Entonces,
O sea, lo más gracioso es que a mi madre a los 10 minutos se le había olvidado, nos habíamos ido a cenar a un restaurante estupendo, nos habíamos bebido 2 botellas de vino, nos fuimos a ver la Capilla Sistina, nos lo pasamos fenomenal. Y al día y ya volvíamos a Italia y no me volvió a hablar del incidente y me dice, bueno, mejor que no se entere tu padre. De lo que pasa en Las Vegas. De lo que pasó en Roma. Y lo peor de todo es que mi padre se ha leído el libro y dice, hay que ver qué bien te lo has inventado. Yo... O sea, que yo eso de que las madres son amigas, eso yo no lo comparto. Yo creo que una madre siempre tienes que rendir cierto respeto. Y al padre también, pero que... Y hay cosas que está bien que los padres no sepan de los hijos. O sea, te vas con tu novio, no dices que te vas con tu novio, te vas con tu novio y las amigas, y ya está. La sana hipocresía es una cosa muy buena. Claro. Y luego la segunda parte el segundo, digamos, capítulo es sobre la educación. Entonces aquí, o sea, a mí me gustaría que comentarais un poco más, pues, cómo pasas de tu vida de abogada, en ejercicio, a convertirte en, bueno, pues en periodista, en columnista. Bueno, tú dices que no te gusta que te llamen periodista, que no te consideras periodista. No, es que no lo soy. No. Pero bueno, ejerces como... Sí, trabajas en periódicos. Escribo en los periódicos. Escribes en periódicos, trabajas en radio. Sí. O sea que, bueno, y en tu caso, Emilia, también un poco lo mismo, porque tú también estudiaste humanidades, o sea, nada que ver con... Y fueron unas prácticas... Bueno, más parecido, sí, unas prácticas locas. Verano. Sí, no, yo era abogada, es verdad, y entonces tenía un amigo abogado que escribía en La Verdad, en el periódico de Murcia, columnas de opinión, y me dijo que estaban buscando gente nueva, y entonces, pues en el verano del 96, cuando los Juegos Olímpicos de Atlanta, pues escribí 4 cosas, las llevamos en septiembre y empecé a escribir. Y empecé a escribir llevando así un papel, ¿eh? O sea, que en eso parece que fue hace 2 días y en realidad el cambio brutal, es decir, yo fui con un papelito que copiaron. Es decir, podía haberlo mandado por fax, ¿no? Pero igualmente habría tenido que copiarlo. Luego creo que lo llevaba en un disquete y lo iba con la moto, llevaba ahí el artículo en un disquete y luego cuando te ibas a Londres, por ejemplo, y pues, llevaba el portátil y entonces tenía que buscarme porque en los hoteles no estaba todavía muy perfeccionado internet, entonces me tenía que ir a un Boots, por ejemplo, que sí tenían un acceso a internet, y entonces iba con mi disquete y mandaba el artículo. Pero no me considero periodista, sí que escribo en los periódicos, sí que he hecho entrevistas, reportajes, crónicas, prácticamente de todo, pero fundamentalmente hago columna de opinión, y entonces me parece que es una cosa de... No sé, es que no me parece ni un trabajo. No, vamos, o sea, ponerte a escribir lo que te dé la gana, o sea, es que eso no es un trabajo ni en nada. Y que te paguen por ello. Y que encima te paguen, o sea, y ya cuando al principio hacía columnas de televisión, digo, joder, es que me pagan por ver la televisión. O sea, es que es una cosa de vergüenza, ¿no? Y bueno, no me considero periodista porque es verdad que a mí porque yo soy muy tímida y me da vergüenza, es decir, que a mí me da vergüenza preguntarle a la gente cosas, llamar a la gente por teléfono, así no puede ser periodista, es imposible. En general es que me importa nada lo que me vaya a decir, pero además es que me da vergüenza preguntarte para no molestar. Si me dicen, oiga, yo querría hacerle una entrevista, no, vale, pues usted perdone, no. Olvídese de mi nombre, ¿no? Pero bueno, no creo ser periodista porque el periodismo me parece una cosa seria, ¿no? Y lo que yo hago es escribir de lo que me da la gana, y entonces no me parece serio. Pero es verdad que me pagan por ello también. No, yo estudio humanidades y mi único futuro o sea, lo único que podía haber hecho con eso, aparte de ganar al trivial en los bares, que eso lo sigo haciendo, es haber hecho un máster en gestión cultural, que me dio mucha pereza y no sé, aunque di di bastantes sesiones de prerrománico asturiano, que me lo sabía bastante bien. Luego por unas prácticas y por esto pues me metieron en expansión y la verdad es que mi debut en el periodismo no fue nada halagüeño, porque te das cuenta que el papel lo aguanta todo y el día de después no lo aguanta nadie. Porque no es típico, en esa época el Excel pues era una cosa desconocida, entonces yo puse que habían salido los resultados del mercado continuo y estaba yo en expansión
Y de eso que era una tabla de Excel que yo no la había utilizado en mi vida. Yo había estudiado, hecho traducciones de esto, o sea, había iconografía cristiana, esas cosas, bueno, pero un Excel así, ¿no? Y era todo, y los resultados del mercado continuo, no sé cuánto, y de repente puse que había salido, y de repente puse que una empresa de Valladolid, que por cierto han leído el libro y me han invitado a Valladolid a conocerles, que se llamaba Lingotes Especiales, valía 4 o 5 veces más que Telefónica. Entonces, total, que los resultados del mercado continuo me salieron que valían más que el Dow Jones. Pero bueno, el tío encargado de redactar el texto no se dio ni cuenta y tituló que la bolsa récord histórico. Al día siguiente, por supuesto, llegué y me echaron una bronca que lo entiende. Dije, joder, me van a echar seguro, tal. Pero lo hice un par de cosas bien y me quisieron fichar, pero bueno, mi padre me dijo, mi padre que como no he estudiado ni ingeniería, ni medicina, ni derecho, pues piensa que soy actriz. Entonces me dijo, bueno, pues ¿por qué no te pones a trabajar en un banco? Y me puse a trabajar en un banco de real estate alemán. Que por supuesto al año que yo llegué, pues la inmobiliaria en España pues se fue al garete. No sé si tuve algo que ver, seguramente sí. Y el caso es que aprendí muchísimo y luego volví al periódico y yo sí me considero periodista porque sí he hecho muchos reportajes, pues he conseguido algunas, no me gusta nada la palabra, pero algunos reportajes relevantes, lo que se llaman exclusivas. Pues yo he sacado el testamento de Franco, pues lo conseguí yo. Además, pensando en quién lo podía tener y lo conseguí así. Y bueno, que claro, como esta gente se divorcia todo el rato, pues esa documentación se aporta a los tribunales. Así fue. Y he conseguido alguna otra cosa. Luego también estoy 2 o 3 veces demandada por intromisión de intimidad. O sea que tampoco. Pero eso luego cuando vas a un tribunal y tienes que explicar cómo haces el reportaje y dices, no puedo revelar mis fuentes, quedas muy bien. Y yo sí me considero periodista porque sí he tenido que hacer muchas preguntas incómodas. Yo qué sé, cuando la duquesa de Alba se echó al novio Alfonso X, tal, o sea, porque luego me recalé en la otra crónica y decían, no, pues es que este señor es gay y tal, no sé qué. Entonces, de eso típico, bueno, pues averígualo. Y tú dices, bueno, ¿por qué me voy a preguntar yo eso? Entonces me daban el teléfono de este señor que conseguía, buenos días, Alfonso X, tal, sí, soy yo. ¿Qué quiere? Bueno, es que perdóneme si no le importa, es que le tengo, bueno, yo lo siento y con todo esto, ¿pero es usted gay? Claro, te ponían verde, tú decías, no, perdón usted, no era mi intención. Y bueno, y no todas estas, esto no lo cuento en el libro, pero eso fue así. Cuando, no sé si os acordáis del juez Bermúdez y una tertuliana muy conocida que se llama Elisa Beni. Bueno, pues... ¿Era su mujer? Que es su mujer, claro. Era. Entonces, no, era, claro. Entonces yo me entero que se había divorciado y claro, hay que confirmarlo, tal. Llamas el teléfono y haces la pregunta más difícil del mundo. Buenas tardes, doña Lisa, ¿es usted? Además todo esto diciendo, o sea, el puñal hay que clavarlo llamando a usted a la gente, eso es clarísimo. No, es que, bueno, le quería preguntar por si es verdad que usted se ha divorciado. Dice, bueno, pero ¿y eso quién te lo ha dicho? ¿Vamos a volver? Y yo, pues... Dije, pues no tengo ni idea. Bueno, si ustedes vuelven, no me lo dice antes del viernes que tengo que cerrar. Pero bueno, y luego a partir de ahí pues empecé a hacer más reportajes. Luego les hice gracia cómo escribía y luego me fichó el ABC. Y lo mejor que puedes hacer para que te suban el sueldo es irte a otra empresa. Entonces volví al mundo y bueno, me mandaron a hacerme cargo de la otra crónica, que la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque como este libro que también se trata un poco, que ese es el motivo por el que lo hemos escrito, no tenemos ninguna de las dos ningún tipo de
ínfula literaria ni de... O sea, este es un libro absolutamente innecesario. O sea, no. O sea, nosotros lo hemos escrito, pero innecesario. No sé. Sí, pero Es bueno... como la mayor parte de las cosas que hemos escrito. Por ejemplo, cuando yo estaba en ABC, llevaba la sección de gente estilo, y entonces yo tenía una sección... Era la jefa, ¿eh? Era mi jefa, sí. Quiero Entonces, dejarlo... tenía una sección que se llamaba Probando Voy. Y entonces cada semana probaba una cosa distinta. Y entonces pues ella me mandaba. Es decir, yo de pronto probaba una cosa que era una carrera en Vitoria. Una vez que hice una carrera popular de estas que organizaba Tres Media contra los accidentes de tráfico, ¿no? No me acuerdo, creo que sí. Y había escrito, había una carrera de 5 y una carrera de 10 kilómetros. Yo dije, voy a hacer la de 5 porque no estoy tampoco en demasiado buena forma, voy a hacer la de 5. Pero no me enteré de las instrucciones que dieron cuando se bifurcaba la carrera. Y delante de mí iba una señora muy gorda, corriendo, y dije, yo voy detrás de la gorda, que seguro que hace la de 5. Y como yo que hizo la de 10, y cuando voy dando la vuelta, me encuentro a un amigo, a Alberto Rey, que sabía que iba a hacer la de 10, y me dice, pero no iba a hacer la de 5. Digo, me he equivocado. Bueno, pues esa era una crónica estupenda que no llegué a escribir porque mi jefa se empeñó que esa semana tenía que hablar de los minutejos, que eran unos sándwiches de oreja que habíamos ido a comer a Carabanchel. Dice, no, eso no. Y se quedó sin escribir esa crónica. No, me arrepiento, pero... Porque la jefa dijo que no, o me mandó hacer una entrevista a Karina, con la vergüenza que a mí me da llamar por teléfono a la gente. Le hice una entrevista a Karina, y yo ahí hablando con Karina, y Karina más encantadora que nada, y yo hablando con Karina. Y no, va a escribir del hijo de Magda Goebbels, que son los de BMW. El hijo de Magda Goebbels, hijo que no era de Goebbels, sino de ella sola del matrimonio anterior. Entonces no vas a escribir de eso. Digo, es que he hablado con Karina, pobre Karina, no va a salir la entrevista. Y luego, pero esa sección era muy loca. De hecho, en cuanto se fue de ABC, el director dijo, esto se acaba abajo. Porque además, claro, empecé, creo que el primero fue la de las bolas chinas, ¿no? Sí. Y entonces hice un reportaje sobre llevar bolas chinas. Y entonces al director, claro, no le gustó. Luego hubo una que era un tratamiento anticelulítico, que además estaba en un sitio pijísimo. Es que lo peor de todo es que yo le exigía hacerse una foto. Claro, era un sitio pijísimo al lado del Hotel Orfila, que yo no sé si sigue existiendo porque era un centro de tortura. Entonces era un método anticelulítico a base de pellizcos. A mí me hace así, me sale un morado, ¿no? Y entonces yo estaba allí tumbada en la macabilla y la tía pellizcándome, o sea, de una manera que yo decía, o sea, cuando estaba boca abajo podías morder la almohada, pero boca arriba era un dolor insoportable. Y decía, pero de verdad, esto, pues, gente paga por hacer esto. Digo, es que no lo podía entender. Entonces la foto esa que me hice, pues fue que se veía, estaba en la camilla y se me veía un poco así de pierna. Bueno, el director puso el grito en el cielo. ¿Qué hacía? Tuve que defender tu trasero con un montón de morados en una reunión llena de 25 personas. Sí, a mí me dijo la señora, a lo mejor le sale de morado que no le dé el sol. Yo ya salía ahí con un leopardo. O sea, era un leopardo absoluto. Yo decía, madre mía, yo no sabía que el periodismo costaba tanto y se sufría tanto. No quiero más periodismo. Pero bueno, esa sección fue verdaderamente divertida. La verdad es que incluso alguna vez nos censuraron por brutas. Es verdad, fue cuando Charlie Hebdo, pero tampoco estábamos metiéndonos con nadie. Cuando pasó lo de Charlie Hebdo, hubo una concentración en la embajada francesa, que no sé si se acuerdan ustedes que iban con los lápices y tal. Pues yo en realidad lo que hice fue una crónica de ese, y que había gente con fotos de Montesquieu, con retratos de Montesquieu y tal, y yo hice una crónica y nos lo levantaron a las 9 de la noche. O sea, hombre. Y cuando bueno, eso fue a ti. Es que a veces la gente en los periódicos cree que estamos escribiendo barbaridades cuando no estábamos escribiendo barbaridades. Y cuando, ¿cómo se llamaba el perro del ébola? Excalibur. Excalibur, cuando Excalibur, a ella se le ocurrió sacar a los políticos con sus perros.
Y entonces tenía a Montoro con un perro. A Montoro cuando era un niño como con Biafra de Montoro con un galgo. Sí, Pero era como mono, ¿sabes? Le querías pagar los impuestos rápidamente. Y sí. Y le levantaron el reportaje, pero la verdad es que el probando fue una cosa muy divertida, excepto cuando no me permitiste escribir la crónica de la carrera de 10 kilómetros, pero por el resto era... Bueno, también me negué cuando me dijo que me hiciera, no era Tinder, era otra cosa, que quedara con alguien. Digo, es que yo no voy a quedar con nadie. O sea, no voy a quedar con nadie. O sea, seguramente un violador en serio o algo, que no. Digo, o sea, sobre todo, seguramente un tío coñazo, que es lo peor. También la quise mandar al Rocío y no quiso ir. No. Yo ni Rocío ni Camino de Santiago. Va contra mis principios, pero la verdad es que en esa sección nos la pasamos muy bien y era fastidiado conseguir un tema cada semana, sobre todo, y eso que la mayor parte nos lo hacían gratis, es decir, no, excepto cuando fuimos a Lardi y nos quisieron invitar al cocido, porque un probando fue comerse un cocido en Lardi y nos quisieron invitar y dije, bueno, no, eso no. A mí me puede usted invitar a pellizcarme los muslos, pero esto pero esto no. Y alguna parte de ese tipo de cosas del probando, la de los pellizcos, sí sale en el libro como parte del periodismo que he practicado. Y luego tenéis un apartado dedicado a la televisión. A lo largo del libro vais a ver que os tomáis mucho el pelo con el tema de la edad. Sí. Emilia es un poco más joven. Yo, por lo que cuentas, me siento mucho más cercana a ti, por lo que has contado desde las experiencias en tu colegio de monjas hasta cuando grababas Falcon Crest con el vídeo. O sea, pero para las dos yo creo que la televisión os ha influido muchísimo. Y tú, de hecho, por ejemplo, Emilia, una de las frases que dices que te parece muchísimo más entretenido y que aprendes muchísimo más entrevistando a Tita Cervera que a cualquier ministro. Hombre, es que yo he entrevistado a Albert Rivera, a Casado, a Sánchez, los he entrevistado a todos y ninguno me ha dicho una frase tan inteligente como me las podía decir Tita Cervera. O sea, y sabe mucho más de la vida. Ahí a mí que me gestione ella en la economía como ella, la herencia del varón, vamos. Sí. Claro, o sea, mira... O sea, que es la única que le saca, o sea, Esquerra, Bildu, no, la que le saca al gobierno las cosas es Tita Cervera. Y a Esquerra y a eso, porque ella vive en por ahí. Sí. No sabemos si vive en Andorra. Bueno. Pero sí, es verdad que hay una... Y luego pasa también con los periodistas políticos que se creen realmente que están haciendo cosas importantes. Pero ¿tú te crees de verdad que esto que estás contando es más importante que hablar de Chabelita? O sea, no, hablar de Pantoja, no es más importante, pero ellos se creen que es más importante. Y de hecho hay muchos periodistas del corazón o de lo que sea que son mucho mejores que, o sea, eso lo decimos mucho nosotras. Beatriz Cortázar es mejor periodista que 20 de política o de cultura o de lo que sea. Sí, sobre todo porque al final mucho lo que se escribe de política no deja de ser me han contado, me han dicho y tal, y al final pues el hecho se queda muy desdibujado con el paso de los días. Cierto es que el periodismo es un consumo diario, no es una cosa destinada a permanecer como una crónica de fin de semana, por ejemplo. Sobre todo porque los acontecimientos últimamente también son cada día uno distinto. Así que tenemos de todo. Virus, volcanes, guerra. La calima. PP, la calima. O sea, todo. Sí. Y luego, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y me encanta cuando lo decís, porque defendéis muchísimo la prensa escrita. Obviamente, vivís y trabajáis en la prensa escrita. Pero me encanta esa explicación que dais del orden de las noticias. Sí, la jerarquización. Sí, bueno, yo el otro día gracias a la guerra, unos hackers rusos fastidiaron Kiosco y Más. Es decir, yo leo los periódicos en Orbit y en Kiosco y Más, ¿no? Es decir, que es como leerlo en papel. Es decir, que el periódico tal como se ve en el papel. Y estaba como vaca sin cencerro, como dice en la película de Almodóvar. Es que no
no puedo leer los periódicos en las webs. O sea, yo puedo mirar las apps o las webs para ver si ha pasado algo a las 6 de la tarde, pero no para leerme el periódico por la mañana, porque yo no sé lo que es principal y lo que es secundario, lo que viene a 5 columnas, lo que viene en una columna, lo que viene en la última página y lo que viene en la primera. Es que es un batiburrillo. O sea, eso lo hablamos mucho. Es que yo no puedo soportar las páginas web de los periódicos. O sea, yo quiero el periódico de verdad, de verdad. O sea, que sobreviva el periódico, y yo no sé cómo se puede leer lo otro. No, y sobre todo que hay pocas cosas que también diseñadas con un periódico, en lo que una cosa que es más grande sabes que es más importante que otra es más pequeña. Y un periódico no deja de ser un crisol de la realidad. Cuando las webs hay webs que son infinitas, la del mundo es infinita, precisamente para tener al lector preso bajando la web hasta que se aburre. De hecho, la sección que siempre se ve más en los periódicos es la portada. Casi siempre, bueno, a no ser que pase alguna tragedia, entonces eso sube. Sin embargo, el periódico finito y maquetado, que no impreso, es un crisol que te permite que te permite estructurar la realidad. O sea, yo la mayoría de las cosas buenas de las que sé en la vida me he enterado leyendo periódicos. Sí. O sea, libros que han salido o viajes que he hecho ha sido porque me he interesado por un artículo de periódico. Entonces yo creo, y luego al mismo tiempo el lector no es tirano de un periódico maquetado. O sea, tú en un periódico maquetado aguantas que un columnista te lleve a la contraria. En una web, pues siempre le puedes replicar, o siempre le puedes censurar, o decir que te vas a dar de baja, y esas cosas. Sin embargo, en un periódico maquetado tienes que aguantar que te regañen. Porque yo creo que también esa es un poco la labor del periódico. Yo creo que un periódico que te dé siempre la razón no es bueno. Un periódico también ha de desafiar tus creencias y hacerte evolucionar. Y yo creo que eso es es la gran ventaja del periódico diseñado de esa manera. Yo creo que con el tiempo iremos en toda esta, digamos, este campo sin acotar se acabará. Y después de este alegato tan viejo, por un volvamos a las bolachinas. Tan viejo. Y yo luego tampoco, o sea, no vamos a contar todos los capítulos y tal, pero a mí la verdad es que el libro entero es un canto a la amistad maravilloso. Y la verdad es que si podéis contar un poco, porque vosotras sois muy amigas, pero no sois amigas de hace tantísimos años. O sea, no os habéis conocido de pequeñitas, contáis en el libro que venís, bueno, de ciudades, de entornos, bueno, pues por generación, etcétera, distintas. Y en cambio, bueno, pues habéis hecho una relación de amistad. Y el último capítulo del libro me parece que es una declaración de amor maravillosa, de amor, de amistad. Sí, sí. Pero muy bonita por parte de las dos, y además porque yo creo que cuando escribisteis vosotros no sabíais lo que escribía la otra. No, hombre, yo lo que le escribía a Rosa, a Rosa yo la conozco porque yo la admiraba mucho. Entonces le pedí que me presentara una cosa y me dijo que no, claro. ¿Quién era para presentar un libro? Es simpaticísima. No, porque me daba vergüenza. Decía, yo que voy a presentar un libro. Pero yo a Rosa la verdad es que la leía mucho y la admiraba cuando todavía estaba estudiando, o sea que... Sí, claro, es que la foto de la portada es engañosa, parece que tenemos la misma edad, obviamente no tenemos la misma edad. De hecho, en esos capítulos de los que habla Ana, que se llaman obituario, siempre hemos bromeado con hacernos el obituario de la otra. Y ella siempre dice, como tú eres más vieja, te vas a morir antes. Digo, pues mejor, así yo no tengo que escribir. Bueno, casi tengo que escribir. Casi tengo que escribir, pero sí, bueno, no nos conocemos evidentemente de toda la vida, precisamente por eso, porque ella es más joven que yo, porque vivía en Madrid y yo vivía en Murcia, porque, sí, claro, hemos ido a sitios distintos, no hemos coincidido en ningún sitio hasta que hemos coincidido en el periodismo. El periodismo es lo que ha proporcionado la
la amistad. O sea, que es lo único que tengo que agradecerle al periodismo. No, porque me ganó la vida con eso. O sea, tengo que agradecerle muchas cosas más. O no sé. Pero luego, Emilia, tú cuentas, por ejemplo, que te has gastado grandes cantidades de dinero en seguir las recomendaciones y el seguir, o sea, a ver si me sé explicar, el conseguir entender de lo que Rosa hablaba. Claro, pero es que Rosa era en la época que no existían ni las plataformas, ni el pirateo estaba suficientemente desarrollado. Y Rosa, como hace todavía en sus columnas, lo que pasa es que ahora tenemos un acceso casi infinito a todo, pues recomendaba como cosas que eran inaccesibles aquí. Entonces yo me gastaba mucho dinero en Amazon en las cosas que recomendaba Rosa y tal, y ahí que me iba yo con no sé, con un montón de series que luego te pasa. Eso pasa mucho cuando hablas con Federico, y Federico, o sea, se mete en la cama y después de ver su ración de Sálvame y leerse sus cosas y eso, dice, no, lo que hay que ver es una serie policíaca checa, que es la que te enseña muy bien lo que es el comunismo. y es verdad que cada serie que te recomienda Federico al final es, y esto no sabes lo que te enseña del comunismo. y bueno, ahora con la serie checa puedes acceder incluso, pero con las cosas de Rosa cuando las recomendaba pues no sabía, no era posible. Entonces tú ibas a Amazon y te pedías que te trajeran los DVDs de la zona 1, que te tenías que comprar un reproductor de la zona 1 para poderlos ver. No, pero Rosa, es que te voy a decir que o sea, es una persona que te tiene tantas referencias. Y es una persona que sabes muchísimo, tienes una curiosidad inmensa, y no voy a dejar de hablar bien de ti. No sé nada, es toda apariencia, es toda apariencia. Pero la televisión la he visto mucho, eso sí, ¿verdad? Y me ha servido de algo. Y leéis mucho, entiendo, también. Sí, también. Aunque a veces no me termino los libros. O sea, pues digo, esto es un rollo. ¿Te has dejado libros sin leer? Yo sí. ¿Sí? Claro que sí. O lo he leído a trozos. Entonces, porque me he dicho, esto es muy horrible, este libro es muy horrible. Por eso yo nunca he tenido deseo de escribir libros, ¿no? Es decir, porque digo, porque hay muchos libros escritos y muchos muy malos. Y yo no quiero contribuir a eso. Pero he contribuido. No, yo soy más de mi experiencia puede decirse que soy mucho más activa, o sea, quizá por la educación que yo he recibido, pues he sido más de moverme, de probar cosas, más allá del hachís, que también, pero siempre he tenido, eso lo pongo en el libro, que mis padres se me decían, bueno, pues o sea, lo que más nos han enseñado mis padres a disfrutar y a pasarlo bien en cualquier sitio, ya sea en una primera comunión o en una nave industrial, Van a pensar que el libro es Euforia o algo así. Oye, habla de una primera comunión. que en un fiestón así. De hecho, una vez, esto no lo cuento en el libro, pero eso fue así. Pero esto pasó, estaba en París con mis amigas y tal. Y había una que se había instalado en nuestra casa y nos caía fatal, ¿no? Entonces, la verdad es que la maltratábamos porque ni pagaba el alquiler ni nada, no la maltratábamos, le dábamos todo tipo de indirectas, pero la tía se vengó. Y nos dicen, no, nos han invitado a una fiesta en un chateau aquí a 20 kilómetros de París, y una fiesta de disfraces. Y el tema Titanic. Entonces, claro, o sea, mis amigas, que también son de esas son bastante pijas y tal, pues pues voy a ir de camarera al Titanic, todas compradas unos uniformes de empleadas del hogar y tal. Y yo estaba con mi mejor amiga, es muy graciosa y tal. Dice, tío, pues vámonos de iceberg. Nos fuimos al Monoprix y nos compramos todo el papel albal que había, unos leotardos blancos, y nos compramos unas cajas de vino, nos vestimos ahí de iceberg, totalmente ridículas, la verdad. Y luego hicimos una sangría gigantesca en el barreño de la lavandería. Nos cogimos un taxi y nos fuimos al Chateau.
vestidas, pues las de estas de doncella, nosotras de iceberg, tal, y llegamos y no había, o sea, la gente solo se había disfrazado de ponerse una gorrita de capitán o una pluma en la cabeza, ese era el máximo disfraz que había. Claro, nosotros llegamos con nuestro barreño de la ropa sucia, lleno de sangría, vestidas de iceberg. Pero bueno, el otro día pensaba que es de esas cosas que dices, joder, qué mal me lo estoy pasando, esto viviéndolo, pero cómo me estoy riendo durante estos años después recordándolo. Y yo creo que eso es una enseñanza que incluso hasta de lo que cosas que lo pasan, bueno, solo están las desgracias que por supuesto que no puedes recordarlas bien, pero que incluso de lo que en un momento vives como una cosa ridícula, como una cosa que no te lo pasas bien, luego visto con la perspectiva del tiempo llegas a disfrutarlo, incluso a alegrarte de haberlo vivido de esa manera. Claro, eso me pasa a mí con el colegio y con las monjas. Y eso que si yo de una monja de mi colegio me paso de acera, ¿no? Me cruzo de acera. Pero además que me daba una taquicardia, me cruzo de acera, ¿no? O sea, pero es verdad que lo recuerdo y me alegro de haber ido allí. O sea, yo hoy estábamos hablando en una entrevista sobre el colegio y tal, y leo que el mejor colegio de España es el San Patricio. Y digo, pues yo salí mejor que Victoria Federica en mi mierda de colegio. No sé. Me ha parecido a mí. No sé. Pero es verdad, porque tú, por ejemplo, hablas, o sea, y hablas muy, o sea, de ciertas profesoras que te, bueno, pues que te... Sí, claro. Que te inspiraron y que eran de alguna manera unos referentes a la hora luego, me imagino. Pues, claro, había una escritora americana que escribió un libro absurdo de esos que dice, ese me lo tuve que leer entero porque tuve que entrevistarle y decía, pero qué tontería dice, que se llamaba Solteronas, ¿no? Y entonces ella hablaba de despertadoras, o sea, hablaba de una serie de mujeres que eran mujeres como conocidas por todos, ¿no? Grandes escritoras, y ella las llamaba despertadoras. Y es verdad que en ese sentido sí que yo he tenido profesoras despertadoras, sobre todo una en el colegio, que era la que me recomendaba leer los papeles póstumos del Club Piwi, que yo entonces no me leí porque era un libro gordísimo, pero luego lo he leído y siempre es mi libro favorito y todo Dickens. Pero es verdad que yo no me quejo de haber ido a un colegio basuriento y represor, porque a mí me hace gracia mucho lo del adoctrinamiento. No, es que están adoctrinando a nuestros hijos y no sé qué, y hay que poner un pin parental y tal. Digo, vamos a ver, que yo he ido a las 7:30 de la mañana a misa, a las 7:30 al rosario, que he rezado para comer, para cenar, que me han dicho de todo, que me han quitado pegatinas de los mítines, porque íbamos a los mítines y lo mejor eran las pegatinas, claro, y había algún puño o algo, una O, un martillo, pero a nosotros nos daba igual porque eran de colores y nos gustaban mucho las pegatinas, ¿no? Sí, y yo empecé a haber ido a ese colegio y gente que me está adoctrinando. No me han adoctrinado, es decir, por eso no me creo lo del adoctrinamiento, creo en la individualidad de la persona y en su cabeza. Y si te adoctrinas es porque eres tonto. No. Pero sí es verdad que las cosas malas se recuerdan bien pasado un tiempo. Sí, desde otra perspectiva. Porque además es verdad que yo no soy de esa generación, por ejemplo, de la de Anaír y Simón, lógicamente, porque es muy joven, de feria. Y de toda esa gente que dice que vive peor que sus padres. Digo, yo no, yo vivo mejor que mis padres. Vamos, no soy de esa generación, y por eso me cuesta trabajo entender algunas cosas y por eso me parece bien todas esas cosas malas que me pasaban entonces, porque las veo desde otra perspectiva. Pero bueno. Bueno, yo no sé si estamos ya un poco fuera de tiempo, porque no sé si a lo mejor alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿O seguimos? ¿Queréis? ¿Nada? ¿Nada por aquí? Bueno, pues seguimos un poquito todavía, entonces, fenomenal. Pues el capítulo de... Es que a mí me ha hecho mucha gracia el capítulo de los perros. Ah, sí. Porque tú eres súper perrera. Sí, sí. Y tú no eras nada. Yo no era, no. Porque mi madre no soportaba a los perros y de hecho mi padre sí tenía un perro que era feísimo, que entonces me parecía a mí feísimo, seguro que ahora me haría gracia, ¿no?
Y entonces cuando conocí a los andaluces, que son súper perreros, pues yo ya soy más perrera que ellos. O sea, su madre me riñe y dice, no, es que quieres demasiado, Rufina. Y yo, digo, ¿qué le voy a hacer? No, no, es verdad. Y el de los perros fue, cuando llegamos a la editorial, otra de las cosas que nos dijeron, esto es muy corto. Este libro es muy corto. Y acabábamos de leer un libro de David Trueba que era así. Y decía, pero si David Trueba ha escrito un libro y se lo han publicado. O sea, así diminuto, este es más largo. Pero no, dijeron, bueno, verdad. Entonces ampliamos los relatos que ya habíamos escrito y añadimos otros. Y entonces Emilia fue la que dijo, vamos a hacer uno de perro. Y yo dije, bien, como si yo... No. Porque ¿cómo fue la propuesta del libro? O sea, ¿vosotras quisisteis escribir un libro o alguien os dice escribir un libro? A Rosa le han ofrecido escribir todo tipo de libros todo el rato y siempre ha dicho que no porque es una holgazana. Sí. Pero... Y bueno, que me han ofrecido escribir libros sobre Belén Esteban. Me han ofrecido escribir libros a favor del tabaco. O sea, es que yo he recibido una oferta absurda. El de Belén Esteban lo empecé. Luego lo he reciclado. O sea, eso es como... Hay muchas cosas que reciclan. A mí una noche que Ernesto de Hannover se puso muy malo con la pancreatitis aquella que le dio... Y me dijeron, por favor, escribe una necrológica porque si se muere a las 12 no vamos a tener tiempo para... Y yo escribí una necrológica de Ernesto de Hannover. Pero no se murió y luego ya fui reciclando ese tema otro día que se puso malo. Tal, ya. Pero dije, pues yo parte de las cosas que he escrito aquí, pues porque yo me autocopio mucho. Si yo a veces voy a escribir una cosa y digo, esto me suena... Y entonces lo miro en Google, no está en Google, y entonces miro en el Finder y entonces me copio a mí misma porque yo había escrito de esa cosa de la que no me acordaba. Y bueno... Es que Rosa escribe como 3 columnas casi al día, entonces o sea, toca todos los temas. Una vez me invitaron a un foro de columnismo y mujeres y tal, y era que las mujeres no éramos columnistas. Digo, joder, pues si la que más escribe columnas de España es una mujer... Lo que pasa es que, claro, como es en periódicos, o sea, gran parte de su producción es en periódicos regionales, pues no la ven como una columnista a nivel nacional. Bueno, que escribes mucho en ABC también ahora. Pero... Sí, no, pero es verdad que al escribir en periódicos, o sea, escribir en El Comercio, La Verdad, en el Diario Vasco, el Correo y todo eso, pues desde Madrid parece que no existe. Digo, pero idiota, vete a Bilbao y mira a ver lo que vende El Mundo, El País, lo que vende El Correo, a ver cuál es el periódico primero de la ciudad. Pero es verdad que desde Madrid parece que solo existan los periódicos de Madrid. Pero sí. ¿Y en esas columnas de opinión os han censurado alguna vez? No censurado, pero alguna vez sí. De pronto digo, oye, que no han escrito lo que había puesto. Era una burrada por la que se habían metido con otro columnista que había escrito lo mismo. Es decir, me libré de esas, pero en realidad alguna vez que digo, pero bueno, ¿esto qué? O sea, no me he quejado. Pero sí, pero alguna vez lo hacen con gracia, ¿no? Yo, una vez que estaban los canarios pidiendo no sé qué a Pedro Sánchez, y, vamos a exigir no sé qué y no sé cuánto, porque si no, no será mi voto, tal. Y entonces yo en la columna esa había escrito algo así, hombre, que me roben los vascos, bien, pero que me roben los canarios, digo, esto ya es lo último. Y entonces, claro, me llamaron de Bilbao y me dijeron, ¿puedes quitar esta frase? No, como diría Enrique Herrero del grupo Vocento, los vasquitos, decían los vasquitos, y dice, ¿puedes quitar esto? Digo, hombre, pero me lo dijeron riéndose. Pero bueno, a veces sabes lo que no puedes escribir, ¿no? Pero censurar, bueno, alguna vez... De pronto ves que te han quitado una frase, pero bueno. No. A mí me han censurado, bueno, pues a mí hay una cosa que me gusta mucho en la otra crónica, que es poner lo que se llaman los cintillos, que es la parte de arriba, ¿no? Y yo me lo paso bien, pues ahí escribimos una cosa de que a Hitler no le gustaba que Eva Braun presumiera, ¿no?, de que era su novia. Entonces yo puse, pues, Heil, no vayas presumiendo por ahí. Ese me lo pasaron, pero luego... Ese me lo pasaron. Pero luego, claro, nos cuentan una cosa que era mentira, pero lo voy a contar igualmente, como no esto, que era que Ada Colau estaba liada con el capitán del Open Arms.
Y luego nos dimos cuenta que era mentira, pero yo le dije, el rumor da no sé qué, y yo puse open, y le pongo arriba, open legs. Me voy a la reunión y claro, no me despidieron de milagro. Nos van a llamar machistas, tal, no sé qué. No, sí. Yo me acuerdo cuando se murió el ministro Boyer, cuando se murió Boyer, yo recordé en el artículo de la ABC que había salido el ministro que salía en el coche de Isabel Preisler, ¿no? Es decir, cuando a veces que salía de la casa de Argos en el maletero del coche. Y era el titular. Y entonces me llaman y me dicen, hombre, tal, es que... Digo, pero si eso lo he visto publicado en ABC. Digo, esa cosa misma la he visto publicar en ABC. No sé si se había publicado Usía o se había publicado en Gente. Dice, sí, pero es que está muerto. Digo, vale, está. Bueno, total, que quitaron ese titular, pero o sea, no tendría mucho interés porque en la web salió ese titular de el ministro que salía en el maletero del coche. Entonces, es verdad que a veces te dicen, no, hombre, esto no, tal, pero salió en la web, o sea que no, sí, ahora, no se molestaron ahora mucho. es verdad que los periódicos tienen mucho miedo al día de crítica de Twitter, que es una cosa que es absurda, ¿no? Es que me parece que es una tontería. La gente se está muy enfurruñada y a veces no tienen sentido del humor, pero que no puedes darle voz y darle crédito a personas cuyo criterio yo creo que esta vez es un poco nublado por las emociones. Porque tú tienes Twitter. Sí, Es la única red social que tienes. bueno, tengo un Instagram de fisgar. No con mi nombre, o sea, yo uno de mirar qué pasa por Instagram, pero sí tengo Twitter y no... Y a ver, claro que a veces se meten contigo, pero yo en ese sentido siempre digo lo que decía Ricky Gervais, que lo tengo por promoción, porque yo pongo artículos, y por diversión. Es decir, en el momento que la diversión se acabe, desde luego que a mí me cierran una cuenta de Twitter y yo no lucho para que me la abran. Vamos, o sea, que se vaya usted a su Silicon Valley o donde viva usted con su Twitter. O sea, yo no voy a hacer nada para que me la devuelvan. No, yo no tengo, o sea, tengo un Twitter que tengo 3 seguidores, no sé, o algo así, no sé, pero lo tengo para ver lo que se está diciendo y eso, porque es verdad que a veces el 60% de las noticias es la oportunidad, entonces para ver de lo que está hablando la gente, pues siempre viene bien saber. No, y además es un medio de comunicación. Sí, cuando estás suscrito a revista americana o revista inglesa o medios de comunicación extranjeros, te estás enterando de cosas. Sí, no, pero es verdad que, por ejemplo, nosotros solamente un 6% del tráfico del mundo viene de Twitter, donde más bien es de Facebook y cada vez más de Instagram, pero que Twitter, por ejemplo, en lo que es la entrada al periódico es cada vez es menor. Y el gran error de los periódicos es dar entrada a lo que se dice en Twitter. O sea, una cosa es que un político anuncie algo en Twitter, que no debería, pero bueno, lo anuncia. Eso sí me parece que es una noticia que un periódico debe recoger. Pero un periódico no debe recoger que a la gente no le gusta que Paz Padilla diga no sé qué, y diga, la gente se ha enfadado porque Paz Padilla y la van a despedir, y la quieren despedir. Pero ¿quiénes son esas personas? No sé, es que no son nadie. No, ¿queda usted pábulo a esa gente? Hay un titular muy recurrente, porque además funciona muy bien, es arden las redes por no sé cuánto. Claro, pero eso era de... Se colapsan las centralitas de toda la vida. Pero eso es que era de verdad, es que llamaban por teléfono a Televisión Española para quejarse de que Rocío Jurado había salido desnuda o lo que fuera, ¿no? Pero es verdad que no arden las redes. En Twitter son 4 gatos. Es decir, lo que no pueden hacer los periódicos es llevarlo a los periódicos. No, hombre, que eso es otro sitio, que se quede ahí. Salvo que efectivamente sea una noticia de alguien que la da en Twitter. Pero si no, que se queden ahí. Los 4 gatos, que somos. Bueno, millones de gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos por venir. Tenéis el libro ahí para los que lo queráis comprar y bueno, y espero que nos volvamos a ver pronto. Y Rosa, Emilia, de verdad un placer. Muchas gracias. Un placer Nos hemos sentido importantes. Muchas gracias. Gracias.